Entonces, los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. ¿Entramos en el qué? En el séptimo día de Dios. Los que hemos creído. Usted puede guardar las horas del sábado sin haber sido participado de Dios en el reposo del sábado. ¿Entendieron eso? Porque cuando el engaño viene con religión, es más pernicioso. Pregunto, en términos de tiempo, ¿son distintas las horas del sábado, el tiempo del sábado en términos de tiempo que la del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Entonces, ¿saben una cosa, hermano? La diferencia está cuando uno ha creído. Cuando usted ha creído, y ese creer se mantiene en el hoy suyo de salvación, si fue ayer, si fue anteayer, si no ha muerto, ¿verdad? Y llegó el sábado, al séptimo día, si usted ha creído, usted entra en el reposo de Dios. Y escuchen esto, para que vamos a poner esto aquí, dejamos la cosa acá. Si por más adelante habrá otra participación, podemos finalizar, seguir. Miren, el reposo que ellos perdieron, escuchen, y el que dice que era un reposo, tiene que ver con, como es en relación con Dios, con un solo reposo. ¿Cuál es ese? Sábado. En la Escritura, en relación con Dios, no se habla de ningún otro reposo. ¿En relación con quién? Con Dios. Es sábado. Se habla de otros reposos. Y reposarán de sus obras, ¿qué tal? ¿Entiende? ¿Ve? Pero en relación con Dios, se habla solamente de un solo reposo, que es el sábado, el séptimo día. Eso está en Hebreos 4:4. ¿Puede alguien leerlo al final? Léalo al final, Hebreos 4:4, rapidito. Porque en cierto lugar digo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces escuche. Dios reposó de su obra. Terminó la obra en el séptimo día y dice reposó en el séptimo día. ¿Cuál era la obra de Dios? La creación de Dios. ¿No era la creación? ¿Cuál era la obra de Dios? La creación, mis hermanos. Y la obra de Dios, dice la Escritura, en Génesis 1:31, vamos a darle por razones de tiempo, dice que la obra de Dios, que Él vio la obra y dijo, y vio que toda su obra era ¿qué? Tenía dos características. ¿Dice qué? Dice, y vio Dios que la obra era buena y perfecta. Tenía la bondad y la perfección, características de Dios, mis hermanos. ¿Y saben algo? Era completa. Y como la obra era completa, el reposo era ¿cómo? Completo. Escuchen, hermano. Nosotros debiéramos introducirnos en cada sábado en el verdadero reposo de Dios. ¿Cuántas veces estamos aquí y decimos que tenemos fe, y lo que nos aflige, y donde se nos dice, el abogado dijo que casi estás listo, que no hay opción? ¿En quién debo reposar yo? En Cristo. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué es lo que te aflige a ti hoy? ¿Tú estás en el reposo del Señor? ¿O es que tienes que hacer como Abel? Voy a echarle a Jacob, voy a echarle una manito a Dios por si acaso ¿qué? Falla. Y aunque le echo la manito, no me estoy dando cuenta que estoy negando mi fe y que estoy en una experiencia de justicia propia. Hermanos queridos, nosotros deberíamos entender que cuando Dios miró su obra, Él vio que era tan buena y perfecta que no había lugar, oiga, no había lugar ni para la alteración o la corrección. Él no dijo, si tuviera que hacerla otra vez. Vio que era ¿cómo? Perfecta. Y saben una cosa, ese reposo de Dios incomparable es el que Dios le dio al hombre en el principio, y es el que nos quiere dar hoy. Termino con esta simbología. En Génesis 2:15, ¿alguien me lo puede leer? Y esta es la última porción que vamos a analizar. Tenemos algo interesante. Génesis 2:15, por favor. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Escuchen, hermano.
¿saben qué significa la palabra Edén? Si ustedes lo estudian en la concordancia, ¿saben qué significa la palabra Edén? Delicia, placer. ¿Oyeron? Y justamente la palabra que tiene que ver con puso, y lo puso en el Edén, es una palabra que figura, que está asociada con reposo. Y de la palabra puso es donde viene el nombre Noé. Y que Noé, ¿sabe qué significa Noé? Reposo, descanso. Entonces yo podría leer Génesis 2:15 de esta manera. E introdujo Dios al hombre en el reposo. En el reposo. Y lo puso en el jardín de la delicia y el placer. ¿Para qué? Para que lo cuidase. Hermanos queridos, el hombre era la obra de la creación de Dios. Y si era perfecta, entonces él entró en el reposo, porque él fue hecho con bondad y fue hecho con perfecto. Entonces escuchen, hermano. Todo el que es nacido de Dios, todo el que es obra de Dios, todo el que ha sido un vaso desbaratado por el alfarero divino y vuelto a ser otra vez, es obra de Dios, va a tener dos elementos: bondad y perfección. ¿Usted le cree a los teólogos que dicen que es imposible vivir en santidad? Y cuando seamos obra de Dios, ¿y cuánto tiempo necesita Él para que seamos obra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Si usted se contempla a sí mismo y escucha la voz del acusador, te va a decir: miserable, si cuánto tiempo tienes, vienes de tal denominación, de la reforma, de sostén propio, de donde usted quiera, y todavía tú crees que tú eres de lo... Declina, hermano. El que es hechura de Dios solamente necesita un día. Un día. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros nos creemos más justos que Dios. Y decimos imposible. Y yo diría, si ustedes supieran que está envuelto Marcelino, que ustedes están viendo lo que les permito ver, y usted me dirá, si Marcelino supiera que estoy envuelto. Entonces, hermano, el problema no es Dios, el problema somos ¿quiénes? Nosotros. Si tus pecados fueran como el carmesí, ¿yo qué? ¿Los haré como blanca? Lana. Los arrojaré al fondo del mar. ¿Y se va a acordar cuándo? Nunca más. El gran problema religioso que tenemos, hermano, que nosotros queremos ser participantes de la justicia impartida con una involucración humana, o sea, con obras de justicia propia. Entonces, ¿para quién es el mérito? Hermanos queridos, vayamos al Señor con nuestros trapos de inmundicia hoy, con nuestra desnudez. Y el Señor habla de ese reposo hoy. Dice: yo quiero recrearte. ¿Yo quiero qué? Que tú seas una ¿qué? Recreación mía. Para que entres en mi reposo. En el del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y en el del séptimo día, que es el reposo en relación con Dios. Quiere el Señor bendecirnos. Para que ustedes vean que el reposo de Dios no tiene que ver con ¿qué? Con ociosidad. Que el reposo de Dios no tiene que ver literalmente con inactividad. Y usted sabe una cosa, ahí es donde estamos nosotros fallando. El hermano ayer exigía una dinámica, el que estaba José Luis. Pero hermano, tenemos que entender que la dinámica de Dios solamente va a ser eficaz si somos recreados en el Señor. Porque si no tengo bondad y no tengo perfección en Cristo, aún con la palabra, yo puedo destruir a muchos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vamos a cantar el himno. Les iba a pedir que cantáramos, si me lo permiten, el himno número... Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Pero dónde? En mi corazón Yo tengo gozo, paz y alegría
día en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. En mi corazón yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios.